Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Juiciosos? Buenas Buenas noches, tardes, profe. Buenas tardes, pues. Bueno, está bien, tardes, está bien, bueno. ¿Qué más? ¿Cómo va todas? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, bien. Muy bien, gracias a Dios hoy. Eso está muy bien. Tenemos a maestría que llamamos doña. Bueno, ¿dónde andan? Andrés. Sí, está. Licen Natalia. Presente, profe. Presente, Gracias. profe. Gracias. Licen Natalia. No está. Julia Alejandra. Presente, profe. Gracias. Julián David. No está. Laura Geraldine. Presente, profe. Gracias. Arnold Fabián. No está. Y Laura Valentina. Presente, profe. Gracias. Ahí había quedado.
Andrés ya está en la casa, ¿no? No, profe, caminando porque está terrible. ¿Así? Bueno, vamos a compartir mientras tanto el mensajito ahí, 15 minutos. ¿Listo, doña Julie, doña Laura y don Andrés y doña Laura? Bueno, profe. ¿Listo? No, profe. Sí, sí, señor. A ver ahí mientras con eso le damos chancecito. Ah, creo que estoy salteado. ¿No? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya. ¿Qué dice aquí? Miguel Ángel Cornejo, el antídoto contra la negatividad. Eso. Superación, la cosa de más. ¿Cómo? Negatividad de superación. Eso, vamos a ver entonces a ver qué nos dice el muchacho hoy. ¿Por qué la mayoría de las personas, 83%, tienen una actitud negativa? ¿Sí? ¿Qué tal el sonido? Sí, profe. Bien, profe. Sí se escucha. Fíjense bien, de cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos, estadísticamente. Pero hay varias causas, aquí van ellas. Número uno, anótenlo, vertedero tóxico. Un vertedero tóxico, como un desagüe. Están viendo un desagüe en la pantalla, un vertedero tóxico. ¿Qué significa? Definitivamente, señores, estamos llenos de información negativa, ¿sí o no? Salíamos el año pasado del Estadio Nacional de Lima, Perú, 47,000 personas. Me preguntó un periodista, no salió ni una sola nota en los periódicos, ¿no? Nos fuimos de ahí a Huancayo, y era un foro más pequeño, un foro de 20,000, pero falsificaron 5,000 boletas y derribaron las puertas. Y hubo un herido y salimos en primera plana. Entonces dije yo, la próxima conferencia, aseguren que maten a alguien en la puerta. Digo, para ser famosos, o sea, si no, imagínate cómo vamos a ser famosos y no matan a nadie, porque todo lo negativo se publica. Señores, ¿qué es la depresión? Pero estamos hablando de que sí hay una enfermedad tipificada, patológica, que se llama depresión, y hay gente enferma que tiene una deficiencia cerebral, que les faltan los químicos, una serie de historias que yo no soy experto. Pero de cada 10, 9, escuchen bien, es depresión adquirida. Te contagias. Es tal el negativismo que tú también andas temblando. ¿Sí? Y muertos, asesinatos, decapitados, narcotráfico, muerte. Y yo tengo amigos comunicadores que les digo, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Es un vertedero tóxico. ¿Sí? Están echando aguas negras. Se calcula que hay 350 millones de personas con depresión en este momento. Y se calcula que en 10 años será la segunda causa de invalidez laboral en el mundo. La segunda causa. Qué impresionante. Cómo va avanzando el fenómeno de la depresión. Es el resfriado espiritual. Todo el mundo está enfermo. ¿En qué estás? En la depra. En la depra. ¿Sí? Y ahí estamos todos. Y obviamente, más Prozac, más químicos para que te levanten, te animen. Bueno, ya hay de todo. Para animar hay de todo. Hasta Viagra hay para animarse, ¿sí? Entonces, obviamente, anímate, que no haya depresión en la vida, ¿sí? Entonces, señores, número 1, recetas, aplicaciones. Evita, toma tu dosis mínima de noticias. No te metas al vertedero tóxico. No te dejes llevar en las aguas negras. Es decir, evita, hasta donde sea posible, entrar al mundo noticioso. Dale una repasadita y, por favor, en la noche,
No te duermas con el resumen noticioso. Definitivamente, señores, vertedero tóxico. Número 2, víctima circunstancial. Es que Miguel Ángel, para ti es decir fácil, cambia, ponte en mi lugar. ¿Han oído esa frasecita? ¿Y alguien se puede poner en tu lugar? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Alguien se puede poner en tu lugar? ¿Alguien puede ver a tu pareja como tú la ves? ¿A tus hijos como tú los ves? ¿Tu trabajo como tú lo ves? No puede ver nadie lo que tú ves. Obviamente, nadie se puede poner en tu lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar, señores, definitivamente, de que nadie puede estar en tu lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Crea tu circunstancia. No seas víctima de tu circunstancia. ¿No te gustan tus amigos? Cámbialos. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. Es que tu matrimonio, hasta que la muerte nos separa, pues mátala, pendejo, ¿ya? O sea, pues tienes que hacer algo en la vida, se no puede estar toda la vida esperando a que las cosas cambien, las circunstancias y las circunstancias. Número 3, señores, levanten la mano, ¿quién de ustedes de casualidad ha tenido un fracaso en su vida? Yo levanto hasta los 2 pies, ¿no? ¿Sí? Señores, ¿saben cómo se llama eso? Cadáveres. Que mucha gente lo sigue cargando el cadáver toda su vida. No se ha podido perdonar a sí mismo la regadota aquella que dio. Y todos la hemos regado, todos. Yo me quedé muy impresionado ahora que estaba en la India al ver el ritual funerario de los Sikhs, que es una de las sectas que existe, una de las corrientes religiosas en la India. En una columna más o menos de este tamaño ponen un cuerpo, ya cuando está el cadáver, y dejan que se pudra, para que vengan las aves de rapiña y se los lleven, los buitres y demás. Se pueden imaginar los olores, la peste, las moscas, horroroso, se está pudriendo. ¿Cuánta gente trae adentro un montón de cadáveres? Y se pudren, ¿eh? Todo tiene aroma. Hay gente que huele mal, ¿a poco no? Ah, ya llegó la madre, ¿sí? ¿Por qué? Está amargado. Una serie de pasados que trae adentro que no lo puede sacar. Entonces, definitivamente es muy importante. Miren, todos los seres humanos en algún momento hemos sido rotos. Tú eres un ser humano roto. Si ante la derrota te das por vencido, si la adversidad te vence, si la realidad es más grande que tu imaginación, si abdicas a seguir luchando, si el cansancio te derrota, si no puedes enfrentar el fracaso, si la crítica te vence, si las circunstancias no son como tus deseos, si un no rotundo te descalifica. Sí, si la humillación y el desprecio son más grandes que tu orgullo para seguir intentándolo hasta conseguir lo que deseas. Sí, el ser humano está roto en 1000 pedazos, si él mismo se deja fragmentar por la realidad, por los obstáculos que encuentra en su camino, cuando sus anhelos son hechos trizas por la voluntad de los demás, cuando somete sus sueños a la crítica y se deja influir a tal grado que lo convierten en realista, en un auténtico cobarde, pues renuncia a su parte más bella, que son sus propios sueños. En el fondo de su ser se desprecian profundamente, pues ya no creen en su persona. La han fragmentado a tal grado que ya ni siquiera intentan volverse a integrar para estar en posibilidades de volverse a amar. Existen, por supuesto, seres humanos que han sido rotos no una vez, sino en muchas ocasiones, y han tenido la humildad de reconocerlo, y han buscado y unido cada una de sus partes, y han surgido aún más fuertes de como eran antes. El ser humano, que ha experimentado la destrucción, está más dotado para comprender la maravillosa experiencia de volverse a construir a sí mismo, de reconocerse débil para aumentar sus fortalezas, de saberse frágil para protegerse, conocedor de su sensibilidad, hace surgir su auténtica sabiduría. Sí, si tú has sido roto en algún momento de tu vida, te pregunto, ¿sigues hecho pedazos? ¿Ya no te piensas levantar? ¿Serás un derrotado el resto de tu vida? ¿Ya no existe en ti el valor de levantarte y regresar a la lucha con mayor vitalidad? Los líderes de excelencia han sido despedazados en innumerables ocasiones. Su voluntad y determinación han sido mayores a todas las adversidades. Por eso son invencibles, irreductibles. Tienen la valentía de volverse a recuperar a sí mismos y emprender su lucha como si en el pasado no hubieran logrado nada. Los caracteriza no su pasado, sino sus anhelos de lo que desean lograr. Eso marca su grandeza. Entonces, señores, pregunto, cuando algo se rompe y lo unimos,
¿Vuelve a quedar igual? ¿Queda peor o mejor? Queda mejor. ¿Saben por qué? Ya tiene un pasado. Ya tiene una experiencia. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se ha fracturado alguna vez? Una pierna, un brazo, algo. Todos alguna vez hicimos alguna pendejada, ¿sí? De ahí no te has vuelto a fracturar. De ese mismo lugar no te has vuelto a fracturar. Soldó de tal forma, tú lo estás viviendo. Jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando vean, de verdad tiene un significado muy especial. Yo le doy un aprecio, por ejemplo, un florero, que de pronto pues lo pegaron, pero ¿en qué momento se rompió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te dejó una lección, ¿sí o no? Agarraste al chamaco a trancazos o andaba a hacer una borrachera tan alegre que ese es un recuerdo alegre. ¿Sí? Entonces recuerden, hay que volverse otra vez ¿qué? A juntar. Entonces, señores, la número 3 es el pasado y les voy a dar una metáfora para la número 4. Imagínense un rey adusto, grosero, pedante, en mexicano diríamos ojete, en fin, ¿sí? Entonces este rey le daba mucha rabia ver a Juan su mayordomo. Mayordomo alegre, feliz, vivaracho, llegaba todo el día. Y a aquel se le... Porque hay gente que le duele ver a la gente feliz, ¿se han dado cuenta? Sí, que no vean una parejita besando, fajando, porque ya en Guanajuato es delito, ¿sí? Ya no es el callejón del beso, es el callejón del pecado, ¿sí? Callejón de la multa, ¿sí? Ahora hay que abrazarse así, nada más, ¿sí? Entonces, él veía que aquel llegaba feliz, contento, y le daba rabia el coraje. Entonces lo mandó a llamar. A ver, Juan, venga. Sí, jefe, sí, patrón, dígame. ¿Por qué eres tan feliz? No sé, así soy yo, así nací. No, pero alguna razón has de tener. Pues no sé, así soy. Pues, ¿cuánto ganas? Bueno, jefe, yo gano, voy ahorrando todos los años, porque aquí como y me dan ropa, y con lo que me sobra, a los 12 años me alcanza para comprarme una moneda de oro. Ah, ¿y con eso eres feliz cada 12 años con una moneda de oro? Sí, rey. No es posible, tú tienes un secreto. O me lo dices o te mando a matar. Pues mande matar, porque no sé yo nada. Adiós. Y se fue corriendo. El rey preocupado, pensante, manda a llamar al sabio. A ver, venga para acá. Dígame, señor, ¿qué tiene Juan que yo no tengo y que todo el mundo no tiene porque él es feliz? Son de las pocas gentes felices. Y le dice el sabio, señor, no ha entrado al círculo. ¿Qué es entrar al círculo? Hacerlo amargado. ¿Y cómo se hace una persona amargada? ¿Quiere que lo experimentemos, rey? Sí, claro. Bien, por favor, quiero que reúnas una ánfora que tenga 99 monedas de oro. 99. Ni una más, ni una menos. Y en la noche va a ver cómo metemos a una persona al círculo de la amargura. Efectivamente, en la noche llegó el rey y el sabio, dejaron el ánfora en el suelo, se escondieron, llegó Juan feliz, abrió las puertas, las ventanas, volteó para todos lados, alguien toca la puerta, voltea y ve una ánfora llena de oro. El tipo, bueno, lo primero que hace es ver si no hay nadie que lo esté viendo, mete su ánfora, la pone sobre la mesa, cierra las puertas, baja las cortinas, apaga las luces, prende una vela y empieza a contar las monedas. Y al empezar a contar las monedas, empieza a hacer montones de a 10 y empieza a contar sus monedas de a 10. Pero llega el montón porque le dijo el rey, tienen que ser 99, no 100, no 101, no 98, tienen que ser 99. Pero al llegar al montón número 10, con sorpresa se da cuenta que le falta una moneda. Y en ese momento sale a buscar en la calle, prende las luces, ve abajo de la mesa, le falta una moneda. Y Juan empieza a cavilar. ¿Qué haré para conseguir esa moneda? Son 12 años de trabajo y de ahorro. Me puedo casar, meter a mi vieja a trabajar, serían 6 años. Me puedo robar los alimentos, puede ser 3 años. O si se descuida el pendejo del rey, le bajo una moneda. En fin, el tipo va cavilando. ¿Cómo lo va a lograr? Al día siguiente llega pensante. Por supuesto, el rey lo va a entrar y aquel, buenos días, rey. Voy a la cocina. Oye, ¿qué te pasa, Juan? Nada. Lo veo al ratito. ¿Cómo no? Con mucho gusto le sirvo. Entonces llega el sabio y le dice, ¿ya vio? Ya entró al círculo. Todo mundo en la vida le hace falta una moneda para ser feliz. Una sola moneda para ser feliz. Si quieres amargar a alguien, quítale esa moneda. Jamás volverá a ser feliz. Siempre estará buscando la moneda que le hace falta. ¿Cuál es el secreto para no entrar al círculo? Dice el sabio. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Ser feliz con la moneda que te falta.
Todo el mundo queremos ser feliz con lo que tienes. No, ni madre, sé feliz con lo que no tienes. Filosofía de vida, ¿eh? No seas feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Es algo que es muy importante. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esta cuarta? De que nos afecta nuestra actitud es por lo que nos hace falta. Póngale ahí 4, por lo que nos hace falta. Y obviamente le agregan abajo, sé feliz con lo que no tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Y luego viene, ya estamos en eso, vamos a la página número 7. Discapacidad adquirida. O sea, hay personas que definitivamente tienen una discapacidad que adquirieron. ¿Por qué? Porque el niño es un vaso vacío. O sea, un niño no nace con religión, no nace con valores, no nace con rencores, no nace con odios, que es un vacío. Pero empezamos a decir al niño, este mundo venimos a sufrir. Hijo mío, el sufrimiento nos conduce a Dios. El que más sufre llega al reino de los cielos. Aprende a sufrir. Y lo hacemos mártir graduado al escuincle. Sí, porque además llega el cura y le dice, y toma tu cruz y sígueme, porque naciste culpable, pendejo. Yo ni siquiera, o sea, me cae que yo no quería venir, o sea, ¿sí? Y aquí me mandaron llamar, yo la verdad estaba muy a gusto, ¿no? Entonces, discapacidad adquirida. Sé pobre, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cómo viven la mayoría de los latinoamericanos? Sufriendo y pobres. Pinches ricos, ¿sí? Malditos. Ellos son los culpables de todo. Entonces, ¿qué sucede? Este niño tiene lo que se llama discapacidad adquirida. Lo hizo discapaz su mamá. Lo programó para ser sufriente. Lo programó para ser pobre. Lo programó para abrazar la cobija el resto de su vida. Lo programó para ser mediocre. Eso es lo que se llama discapacidad adquirida, que son códigos culturales. Y en México tenemos, obviamente en toda América Latina, en todo el mundo, pero más en América Latina, tenemos unos códigos brutalmente fuertes acerca de lo que debemos de ser y sufrir, y no nos atrevemos a romper esas cadenas. Discapacidad adquirida. Es decir, te mandaron como inválido a la vida. Ahí le póngale incapacidad. Bueno, la gente en México tiene hasta miedo de tener éxito. Me está yendo tan bien, que algo malo me va a pasar. Tengo la corazonada, ¿sí? Porque no es posible que me vaya tan bien. Entonces nos da miedo el triunfo, nos da miedo el éxito, como que es pecaminoso hablar de eso. Entonces tenemos que hablar, obviamente, que es una discapacidad adquirida. Yo puedo tener una de ellas, identifícala, búscala y bótala, tírala a la basura. A nivel trabajo, nomás en la página 7, bueno, y si en el trabajo, ¿qué hago? Si lo que hago no me gusta. Hay otras cosas en la empresa que sí te gustan, ¿sí? Ofrécete como voluntario. Y ahí vas a demostrarle a tus jefes que en eso eres muy bueno. Y que además lo haces con pasión, con entrega, con amor. Ofrécete como voluntario para que descubran tu talento. Si no, ¿qué otra forma tienes de demostrar tu talento? Es que me choca hacer reportes financieros. ¿Qué te gusta? Me encantan las relaciones públicas. Oiga, jefe, ¿no me da chance de hacer relaciones públicas el próximo evento que viene? Me gustaría buscar nuevos clientes. A ver, inténtalo. Haces tu trabajo y además eso. Pero lo haces tan bien que te van a pasar al trabajo donde tienes talento. Nadie desperdicia el talento. ¿Cómo la ven? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Sí les ha pasado eso? Que se me está yendo tan bien, que algo me va a pasar. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Muy bien, el viernes estábamos hablando, ¿cierto?, de que usted debería trabajar con la plática de los bancos. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí vimos eso? Pero estamos viendo un video.
Estábamos viendo el video, ¿cierto? Del coach, que es el duro para el manejo de esa final. ¿En qué quedamos? ¿En qué 1:05 fue que quedamos o algo así, no? ¿Y es algo? ¿Quién apuntó? Creo que Laura. 105, profe. Ok. Vamos a mirar esto y ahorita hablamos ya entonces de lo que es las inversiones de renta fija y renta variable, que es el tema que tenemos. Pero entonces aquí... ¿Están viendo mi pantalla? No, profe. Así ya empezó. Listos. Ok, miremos el sonido. Porque yo no tengo forma de mostrarle al banco cuánto efectivo mes a mes me llega a mí si no ha pasado por una cuenta bancaria. ¿El sonido qué tal? Bien, profe. Ok. ¿Sí me hago entender? Entonces a los que les gusta mucho el efectivo, tiene sus pros, pero tiene el contra de que no puede ser demostrado. Como no puede ser demostrado, no sirve para mostrárselo al banco a la hora de yo financiarme. Entonces, si usted tiene en algún momento algún proyecto grande que vaya a requerir financiación del banco, es bueno que empiece a mover su cuenta con los ingresos que tenga. Ojalá con la mayoría de los ingresos que tenga, ¿cierto? Para los independientes normalmente es un poco más complejo porque soportar esos ingresos no es tan sencillo como un empleo, porque en un empleo normalmente usted le piden unas colillas de pago y un contrato laboral y usted siempre le obligan casi que tener una cuenta de nómina, ¿cierto? Entonces digamos que por ese lado no hay mucho complique. Pero para los independientes, para los comerciantes, que no nos acostumbramos mucho a eso desde el principio, puede ser un poquito más complicado porque tienen que tener declaración de renta, ¿cierto? La declaración de impuestos y de ingresos de cada país. Tiene que tener un soporte de esos ingresos, no solo la declaración, sino el soporte de la actividad comercial que usted tenga y demás. Entonces, para los independientes es un poquito más complicado acceder al sector crediticio, pero no es difícil, es simplemente tema de saber hacer las cosas. ¿Listo? Ese es el segundo criterio, el nivel de ingresos. Tercero, nivel de deuda. Si usted está por encima, supongamos que usted tiene $10.000 en ingresos y tiene $5.000 de deuda, ¿cierto? Ya es poco probable que usted, $5.000 de deuda no en total, sino de deuda mensual. Es decir, si yo tengo $10.000 de ingreso, pero mensualmente tengo que pagar unos $5.000 en créditos, o sea, de cuota, ¿sí me hice entender ahí? Tengo que pagar $5.000 de cuota, es muy difícil que otra entidad financiera me preste, porque ya tengo el endeudamiento muy alto. O sea, ya por encima del 50 es no recomendable. Entonces, si su endeudamiento es del 50, lo que te decía ahorita, puede que sea bueno en temas de intereses o menos cuotas, pero si tu endeudamiento está por encima del 50, no te van a prestar más, o incluso te pueden negar el crédito, porque vos decís, hombre, yo quiero este crédito por X monto, pero lo quiero un año, y resulta que en ese año no te da esa capacidad de endeudamiento, te daría solamente en 4, te lo podrían negar por eso también, depende de la entidad, no es tan común, pero te lo podrían negar. El nivel de endeudamiento es muy importante. ¿Cómo coge un banco, cómo analiza eso un banco? Muy sencillo, un banco le dice a usted, venga, ¿usted cuánto se gana? Listo, se gana $10.000, ¿por qué? Por este trabajo, este empleo que yo tengo, o esta empresa. Ok, certifíquelos, es decir, demuéstreme que eso es verdad. ¿Cómo me lo demuestra? Con cuentas de ahorro, cómo están los movimientos y con un certificado, colillas de pago, y ya eso lo hablamos, ¿cierto?
Pero adicional, entonces él dice, bueno, de los $10.000 usted no todo se lo va a gastar en deuda, usted tiene unos gastos normales. Entonces, dependiendo si usted es empleado o si usted es independiente, dependiendo del tipo de actividad, el banco le hace un castigo, que es un castigo asociado a los gastos normales que uno tiene, comer, vivir, arriendo, servicios, ¿cierto? Entonces, de los 10.000, supongamos que a mí me castigan con un 30% por mi actividad, por decir cualquier cosa. Entonces, mi banco me dice, listo, 10.000 se gana, yo lo soporté que me gano 10.000. Me hace un castigo del 30 porque la actividad mía es X, listo. Entonces, de ese 30, quiere decir que 3.000 me los van a descontar solo por mi actividad, solo por mis gastos, por decirlo así. Por lo tanto, solo me quedan 7.000. De esos 7.000 mensuales, si están demostrados, es que van a calcular ellos para prestarme. Y de ahí empiezan a mirar si hay obligaciones financieras. Entonces, si yo tengo de esos 7.000, 3.500 son de cuotas de otros créditos, no me prestan más. ¿Sí me hice entender ahí o no? No me prestan más porque ya estoy en el endeudamiento del 50%. Yo hablo muy rápido a veces. ¿Listo? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Por eso una compra de cartera podría beneficiarme en ocasiones. ¿Listo? Cuarto criterio, tipo de actividad, lo acabé de mencionar, ¿cierto? El tipo de actividad, dependiendo del tipo de actividad, pues es el castigo que le hacen digamos, a ese valor de ingreso. No es lo mismo ser un rentista de capital, un comerciante de X o Y, que un empleado. A los bancos les gustan más los empleados. Es una realidad, no es algo con lo que uno vaya a pelear, es la verdad. No le gustan tanto los independientes, pero no quiere que no se pueda hacer. ¿Listo? Tipo de actividad. Factor número 5, antigüedad. Este ya lo hablamos. Una cosa es antigüedad en sector crediticio, otra cosa es antigüedad con el banco. Si usted tiene una antigüedad con un banco específico, pues obviamente el banco ya tiene una hoja de vida suya propia, individual, y eso le puede beneficiar o le puede perjudicar. Porque usted puede que tenga muy buen scoring y muy buenos ingresos, pero si en ese banco, de pronto hace 2 años tuvo por allá una racha negra en la que no pagó nada y dijo no puedo pagar, pues en ese banco seguramente no le van a prestar. ¿Sí? Eso hay que saberlo. Número 6, reportes propios. Pues esto hace de cuenta todo lo que acabé de hablar. El banco de forma individual tiene su propio historial, su propia hoja de vida. Entonces ahí no hay que ahondar mucho, ya lo hablamos bastante. Séptimo, otros reportes. Así como las centrales de riesgo tienen su scoring, hay muchos otros reportes que pueden ser importantes. Por ejemplo, los reportes de impuestos. Uno aquí puede verificar de pronto si alguien tiene demandas, si tiene atrasos, si es beneficiario, si es cotizante del sistema de salud. Toda esa información que son reportes adicionales me dice a mí qué tan cierto es lo que usted me está mostrando para pedir el crédito. Por ejemplo, es que usted me dice, listo, no, vea, yo soy comerciante y yo me gano $20.000 al mes. Ok, de los 20.000 solo me puede mostrar 10.000, pero resulta que yo voy y me fijo y usted no es cotizante del sistema ni de pensión ni de salud, sino que solamente es beneficiario. Entonces uno dice, pues el banco ahí dice, está raro, ¿cierto? Está extraño. Y resulta que, aunque usted me demostró con contratos, qué sé yo, de compraventa o de lo que fuera, que usted tenía 10.000 en ingresos, yo me fijo en su declaración de renta, que es lo que yo me gano al mes por impuestos, y resulta que ahí aparece nomás que su renta líquida fue X y que solamente se ganaba 2.500 al mes. Entonces yo comparo toda esa información y yo le digo, no, pues es que en su declaración usted solo me está diciendo 2.500. Entonces de esos 10.000 yo solo le puedo tener en cuenta 2.500. Claro, si yo declaro más, pues obviamente mi renta va a incrementar y mi impuesto también. Costo-beneficio, ¿cierto? Todo tiene un pro y todo tiene un contra. El pro de no declarar muchos de sus ingresos o de no hacerlo de una forma muy diligente y toda la cosa, es que va a pagar menos impuestos. Pero a la hora de pedir un crédito, ya no le va a ser tan sencillo, ¿cierto? Bien. Aquí hay muchos reportes. Otro reporte importante, que su dinero sí sea bien habido, ¿cierto? O sea, que su dinero no provenga de una actividad ilícita, de lavado de activos, de narcotráfico, de todas esas situaciones que de pronto en Latinoamérica son un poco más visibles, por decirlo así. También esos reportes existen y obviamente pues un banco no se va a meter ni a prestarle, ni a manejar dinero, ni nada que no sea lícito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también se cuida mucho en ese aspecto. Esos son 7 factores, faltan otros 6 o 7. Ahí los estamos viendo. El número 8, factores de los factores para yo poder presentar una buena solicitud de crédito.
experiencia en montos. Este es muy interesante. ¿Qué significa la experiencia en montos? Que yo tengo experiencia para manejar ciertas cantidades de préstamo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho. Supongamos que usted empezó con su vida crediticia, empezó prestando $1,000, $2,000, $5,000, que es una suma razonable, y de repente, por su buen comportamiento financiero, lo llaman del banco y le dicen, venga, nosotros como banco, por su buen comportamiento, que eso suena siempre a carreta, pero hay veces que es verdad, hay veces que es verdad, le vamos a otorgar un crédito de libre inversión con un cupo de X cantidad, póngale 20,000. Y usted nunca ha manejado 20, o sea, usted nunca le han prestado 20,000, solo le han prestado 5,000, ¿cierto? Entonces le ofrecen 20,000. Si usted tiene un uso para ese dinero, que sea ojalá de inversión, obviamente, pues como que lo va a invertir en X o Y, bacano. Ahorita miramos cómo miramos esas variables específicas de rentabilidad y demás, eso lo hacemos ahorita. Pero si no, lo normal de la gente sería negar, decir, no, pues a mí no lo necesito. Y dicen que no. Eso no está mal, pero sería mejor si usted dice que sí, se puede dar la pela un mes simplemente para pagar una cuota, un pedacito de la cuota. Usted dice que sí, le prestan el dinero, los $20,000, ¿cierto? Al mes vuelve y los paga, todo. Obviamente va a tener que asumir un poquito de intereses, claro, porque le prestan el dinero, ¿cierto? Pero eso le va a dar una experiencia en su scoring crediticio de que ya manejó una deuda de $20,000 y adicional va a reflejar liquidez, entonces le va a subir su scoring. Entonces, cuando usted vaya a necesitar en otro momento real pedir 20,000, ya vas a tener el reporte por allá de, este ya manejó 20,000 y lo manejó bien. Entonces le va a sumar y va a ser más fácil. ¿Tiene sentido? Que eso no lo saben muchas personas y es un truco sencillo, ¿cierto? Destino de los recursos, claro, dependiendo del tipo de crédito que yo escoja, pues obviamente va a ser más fácil o más difícil que me aprueben un crédito hipotecario, pues como les dije es un crédito muy seguro para las entidades porque tiene la garantía del inmueble, sin embargo es un crédito que normalmente es de montos más grandes, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues se contrarresta, pero lo que significa el destino de los recursos quiere decir que básicamente la tasa de interés está asociada al riesgo del banco. Entre menos riesgoso sea, la tasa de interés es más bajita. Por eso el crédito de libre inversión y las tarjetas de crédito son los más costosos. Un crédito de libre inversión puede estar al orden del 1.6, 1.8, 2%. Una tarjeta de crédito está por el orden del 2.1, 2.2, hasta lo máximo que se pueda con la tasa de usura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el destino de los recursos es importante. Por ejemplo, aquí en Colombia, y lo invito a que lo busquen los que nos están viendo por allá en redes, aquí en Colombia hay un crédito muy interesante, ¿cierto? Que hay que saberlo utilizar, pero lo tiene la entidad Colpatria, que me parece muy bacana en ese aspecto, que se llama crédito libre inversión con garantía real. Es decir, el destino del crédito es libre inversión, o sea, yo puedo utilizar el dinero en lo que yo guste o quiera, pero la garantía es real, normalmente es garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Esto es un crédito exclusivo para quienes tienen un apartamento, inmueble libre o con cupo para endeudarse más, no tienen que estar libre del todo, ¿cierto? Yo lo puedo utilizar para otros destinos, yo he utilizado esa figura para invertir, pero me sale a costo de crédito hipotecario. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces tengo los beneficios de crédito hipotecario, pero utilizo el dinero para otra cosa, que no sea comprar el inmueble porque el inmueble ya es mío. Esa figura no es muy común, pero pues por ejemplo Colpatria, que es del grupo Scotiabank, pues pueden buscar de pronto filiales de Scotiabank en cada uno de los países y podría existir ese producto. Yo me demoré un ratico en contándolo porque a mí me decían, no, es que ese producto no existe. Y finalmente muchos asesores financieros me decían, no, es que ese producto no existe. Yo lo encontré, no, pues después de mucho buscar lo encontré y me apareció un producto muy interesante porque yo podría comprar cartera incluso con mi propia casa. Pero obviamente es un arma de doble filo. Si yo compro cartera con la casa y resulta que no pago, pues, ¿cierto? Pero esa no es la idea. Obviamente estamos dentro de la concepción de que vamos a portarnos bien financieramente y bien con el banco. Pues que es la idea, ¿cierto? Pero un instrumento como eso se puede volver muy interesante para financiarse. ¿Listo? Muy bien. 10, soporte de ingresos. De ese ya hablamos. ¿Cómo yo puedo soportar mis ingresos ante el banco? Empleado, independiente, contratista, rentista de capital,
honorarios, etcétera. ¿Cómo lo puedo demostrar? Si usted no lo puede demostrar, no sirve. Si no lo pasó por el banco, no sirve. En términos de crédito. ¿Listo? 11. Recurrencia de ingresos. Pasa mucho también pues que de pronto, no sé, en 2 o 3 meses tuvimos una bonanza y nos fue bien. Esto pasa más con los independientes. Y de pronto en enero y febrero nos fue re mal y no tuvimos ingresos. Entonces el banco, ¿cómo se cura en salud? Pues pide los 2 últimos trimestres normalmente de su cuenta para mirar cómo se ha comportado el promedio de ingresos, ¿cierto? Porque usted puede que en los últimos 3 meses, hace 6, o sea, de los últimos 6 meses, los primeros 3 tuvo muy buenos ingresos y los últimos 3 no tuvo nada. Entonces eso también hay que mirarlo, la recurrencia, eso se llama la recurrencia de ingresos. ¿Listo? Número 12, codeudores o avales. Esto es una figura que todavía se utiliza en muchos lugares, especialmente en el sector cooperativo, ¿cierto? No es algo ya tan común en sectores financieros, pero todavía se utiliza hay veces, y es que otra persona avale o sea un codeudor de mi deuda, ¿sí? Hay una diferencia importante en la figura. No recuerdo exactamente, eso lo trabajamos muchas veces con los abogados. Yo tengo un abogado pues como especialista en todos esos temas, y hay una diferencia particular. No es lo mismo ser fiador, codeudor, avalista. Creo que el avalista, si no estoy mal porque aquí me puedo rajar, no es mi especialidad, pero por ejemplo el avalista creo que puede decir, bueno, yo avalo la deuda y respondo hasta por tanto. Es decir, yo me endeudé, por ejemplo, Luis Restrepo se endeudó en $50,000 y me conseguí a Dani, que es mi avalista, pero Dani pone en el documento, yo avalo solamente hasta 20,000. O sea que de los 50,000 tengo un avalista de $20,000. Eso sirve como una garantía adicional. Para esas personas que hacen favores, de pronto muy a la ligera, de ser codeudores para entidades financieras, digamos que normalmente, generalmente, no es muy recomendable hacer ese favor para usted. Especialmente si los créditos son a largo plazo. Y si no conoce mucho a la persona, peor todavía. Porque ¿qué pasa? Esa persona, supongamos que Lucho se endeudó, ¿cierto? Y, es que Lucho, que ese man sabe mucho de finanzas, y entonces yo le pedí el favor a Dani, no, y Dani, no, ese man sabe mucho de finanzas, no haga que yo haga el cruce. El cruce aquí es el favor, ¿sí o no? Y me hizo el favor. Y resulta que yo no pagué. ¿A quién le van a cobrar? A Dani. Y le va a afectar a él, porque si él quiere pedir un crédito, va a tener esa deuda también. Eso también le afecta el scoring a él. Eso es ser un codeudor o ser un avalista, ¿cierto? Entonces tienen que tener cuidado, o sea, no quiere decir que no lo hagan. Hay veces que digamos, puede ser una persona de mucha confianza, puede ser mi mamá, puede ser algo por el estilo así, o puede ser un amigo muy cercano que yo, pues, pero digamos que en general no es muy buena idea. No soy muy amigo de ese tipo de cosas, prefiero buscar garantías, no sé, una prenda, una hipoteca, etcétera, porque si no, se puede prestar para problemas de relaciones, ¿cierto? Iniciados por dinero. Muy bien. Y último, garantías ofrecidas. Pues ya esto, miremos que lo hemos hablado de una forma como general, y es muy sencillo. Entre más garantías usted ofrezca, pues más barato le sale el crédito, así de sencillo. Si usted tiene un buen score crediticio y tiene buenas garantías, le va a quedar más fácil adquirir un crédito, ¿cierto? Garantías son muchas. Por ejemplo, en la vivienda una vez sacaron un crédito que era un crédito hipotecario, pero con libranza. ¿Cómo así que una libranza? Se los dije ahorita hace un momentico. Una libranza es un crédito que me descuentan de mi propia nómina. Si yo me gano un dinero mensual por mi trabajo, por mi empleo, la entidad financiera hace un convenio con mi entidad empleadora, ¿cierto? Y me descuentan ese dinero desde la nómina. Es decir, si usted gana $1,000, de entrada le sacan de esos $1,000. Antes de pagarle a usted le sacan la cuota. ¿Qué significa eso para la entidad financiera? Una mejor garantía, porque el dinero no llega a usted. El dinero, digamos, el pagador en realidad viene siendo el empleador, la empresa. Por eso un crédito de libranza normalmente es más económico, ¿cierto? No siempre, pero casi siempre. Entonces, imagínese, si usted saca un crédito hipotecario, con la garantía hipotecaria, y se lo descuentan por nómina, pues tenía unos beneficios muy interesantes. Ideas interesantes también respecto a eso. Hombre, si usted tiene la oportunidad de hacer una historia crediticia en Estados Unidos, hágalo. ¿Por qué? Porque las tasas en Estados Unidos son muy competitivas. Muy. Financiarse en Estados Unidos, si usted lo sabe hacer, es muy buena idea.
porque las tasas son muy competitivas. Usted aquí una tasa de un crédito hipotecario en Colombia y en Latinoamérica puede estar por el orden del 7 al 13%. Mientras que en Estados Unidos usted puede estar hablando hasta de un 3 a un 5 o 6% anual. Eso es muy bueno. Y por eso, por ejemplo, usted ha visto que, bueno, no sé si lo han visto, pero en Estados Unidos pues las hipotecas son a 30 años, ¿cierto? A 30 años, pero son al 3, al 4, al 5%. Entonces usted lo financia a 30 años, al 3, la famosa teoría de Kiyosaki. Kiyosaki viene y dice, yo compre casa y la compra con crédito y con la renta paga el interés. Eso es muy bonito en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los créditos son a 30 años, los hipotecarios, aquí son a 15 o a 20, y segundo la tasa es del 4 o del 5. Entonces, y adicional, la relación arriendo-costo de la casa es muy diferente allá que acá. Entonces usted acaba de hacer eso y dice, no le da, usted aquí no le da, o sea, solo he encontrado una persona que lo hizo y eso es porque la persona trabajaba en Bancolombia, entonces el crédito le salía como al 2% anual. Entonces, no es algo que se pueda utilizar de forma normal acá, ni de pronto en muchos lugares de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el sector crediticio de Latinoamérica es más conservador. Eso no está mal, tiene sus beneficios, ¿cierto? Pero si usted tiene la oportunidad de hacerse una vida crediticia en Estados Unidos, arranque. Ahí sea con una tarjetita de crédito sencilla, porque de pronto le puede servir más adelante. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? Claro, dime. Preguntas de redes. Tenemos personas que nos preguntan en las redes. Súper bueno. Preguntan que cómo se puede conseguir un crédito en Estados Unidos. Para conseguir un crédito en Estados Unidos, obviamente ya tienes que tener una de dos. O ser ciudadano residente, que puede ser una de las opciones, que si usted tiene la posibilidad de hacerlo, pues es bueno que lo haga, que arranque el proceso, así no sea con temas de vivir. Otro es que usted empiece a desarrollar una entidad en Estados Unidos, una LLC es como lo más común, que viene siendo una entidad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Y desarrollar algún negocio específico allá que le permita generar su historial. No es lo más sencillo del mundo, pues no es algo que la persona común y corriente vaya a hacer, pero para quien esté desarrollando empresa, por ejemplo, tener su entidad jurídica como tal en un estado, no sé, un Delaware, por ejemplo. Aquí creo que hasta, bueno, no sé si esté revelando mucha información, pero hasta el mismo Josué que es cofundador de Vialab, pues, y que muchos lo conocen acá, Growth Hacker y Superteso para todo el tema de marketing digital y crecimiento, tiene algunas entidades jurídicas creadas en Delaware. ¿Por qué? Porque es interesante y a la entidad más adelante le van a prestar y usted no tiene que vivir allá pues directamente, pero digamos que son para fines más empresariales, pero si tiene la oportunidad, averígüelo y empiécelo a hacer. Señor, Dani. Bueno, por acá por las redes nos preguntan, en caso de que el scoring, ¿sí?, sea negativo por cualquier razón, ¿cómo lo recupero? Bueno, eso es una muy buena inquietud. No te va a dar negativo hasta donde yo sé, te puede dar bajito. O sea, por debajo de 400, de 500 es ya bajito, ¿cierto? Si no tiene scoring es que nunca ha tenido un producto crediticio, ¿sí? Pero si usted tiene el scoring negativo, con esas mismas recomendaciones que yo le dije, pues así lo sube. Tiene que pagar a tiempo, tiene que pagar un poquitico más de la cuota mínima, ojalá tener no muchas obligaciones, sino solo una, reunirlas en una cartera con una compra de cartera. Lo que pasa es que si tiene un mal scoring, pues no le van a hacer compra de cartera. ¿Qué más puede hacer? Puede hablar con la entidad financiera y buscar renegociar, que aunque te va a afectar el scoring, te va a beneficiar en el mediano y el largo plazo, ¿cierto? Entonces, como esas mismas recomendaciones que hicimos desde el principio, para poder tener un buen scoring, esas mismas sirven para recuperarlo. ¿Listo? ¿Alguna otra por ahí? Tiremos otra por ahí para los que nos estamos viendo en redes. Listo. Acerca del crédito hipotecario de Colpatria para Colombia, dice, ¿es fácil de que lo aprueben con la casa hipotecada, pero que el dinero se utilice para otra cosa? Depende. O sea, realmente depende mucho del perfil de la persona. Y depende del nivel de deuda que tenga la casa. Recuerden que los bancos no prestan, sino, pues no lo había mencionado en esta charla, pero es como conocimiento general. Los bancos sobre un crédito hipotecario te van a prestar el 70%.
Si una casa vale $100.000, por poner cualquier ejemplo, solo te van a prestar 70.000, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la casa hipotecada y todavía estás por el orden de los $70.000 en deuda, pues no te van a prestar. Si está por 50.000, por 40.000, lo que se puede buscar es realizar la compra. Eso sería una compra de cartera hipotecaria, por decirlo así, y en la misma compra de cartera hipotecaria, pues se puede, digamos, aumentar el préstamo, porque si debes 50.000, te pueden prestar hasta los 70.000, siempre y cuando esa persona que nos está escribiendo, pues tenga un buen scoring y la capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Como te digo, es muy casuístico, depende mucho de la persona, pero sí podría hacerse. Muy bien. ¿Algo más por ahí? Bien, continuemos. Vamos bien. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Podemos de pronto, no sé si te molesto, Dani, prender el aire que ya está haciendo como calorcito. Ah, bueno, gracias. Súper. Muy bien. Entonces, recuerden que empezamos por cómo funcionaban los bancos, porque necesitábamos utilizar el dinero de los bancos para después invertir, ¿cierto? La primera recomendación que yo le haría es, si usted no sabe invertir, no vaya a utilizar dinero de los bancos. Pues, realmente sería lo más estúpido que uno podría hacer, ¿cierto? Porque claro, si usted no sabe manejar el dinero, pues si aparte se va a poner a manejar dinero del banco, va a quedar doblemente grave, ¿sí? O sea, téngalo seguro. Si usted no sabe invertir, primero aprende a invertir y después sí empieza a mirar cómo es que va a trabajar con la plata de los bancos. Esto es una recomendación porque usted lo tenga en términos generales, ¿sí? Pilas. Pero recuerden, entonces el banco capta dinero, coloca dinero en créditos. Lo que yo quisiera hacer más adelante, después de aprender bien todos los temas de inversión, sería, hombre, utilice ese dinero en préstamos y lo puedo utilizar más adelante en inversiones, ¿cierto? Pero para poder acceder a los préstamos, pues teníamos que hablar de este tema, ¿sí o no? Hombre, ¿cómo hago yo para que me preste un banco? Porque si no, pues, sí, muy bacano la teoría, muy bacano yo saber cómo, pero si el banco no me presta, pues no lo puedo utilizar. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces por eso hay que ver ese tema primero. Es un tema que no es difícil de coger, o sea, buenos hábitos de pago, que usted se acostumbre a pagar un poquito antes de las fechas, que se acostumbre a pagar un poquitico más de la cuota mínima, etcétera. O sea, son pendejaditas que van sumando sencillo, ¿cierto? Y es mucho mejor, créanme, es mucho mejor que usted se financie con el banco y no que después le toque financiarse con terceros. Los terceros son más caros y más jodones, algunas veces peligrosos. Entonces, sí, el banco, hombre, yo sé que el banco está muy mal visto y la gente, ay, los bancos y no sé qué, y realmente hay una connotación importante de los bancos en poco a poco los bancos se van quedando con nuestro poder adquisitivo. Eso no lo vamos a discutir hoy porque es un tema de otra charla, pero si usted lo sabe utilizar puede ser muy buen amigo, puede ser muy buen amigo, ¿cierto? Ya hablamos por allá en algún momento de las tarjetas de crédito y de todo ese tipo de cosas. Hay que saberlos utilizar, hay que saber la herramienta, cómo la utilizamos a nuestro beneficio. Por acá, recuérdame tu nombre. Renzo. ¿Tú recomiendas alguna entidad financiera en especial en Colombia o...? En realidad depende mucho, o sea, depende mucho del tipo de producto que estés buscando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bancolombia porque todo el mundo tiene y me sirve mucho para que la gente me haga transferencias, o sea, es más conveniente, pero es más costoso, ¿cierto? Para productos hipotecarios me gusta más Colpatria, es más fuerte en productos hipotecarios, pero ya depende mucho de la necesidad puntual que uno tenga. Yo personalmente soy amigo de tener varios productos en diferentes entidades financieras porque eso me permite tener más flexibilidad a la hora de escoger. Por allá, Citibank, por ejemplo, Citibank es interesante para temas de tarjetas de crédito y cupos, porque otorgan cupos normalmente más altos de lo normal. Entonces, puede ser interesante para comprar de cartera. Ahorita. Ah, ok, vale. Entonces, conclusión de todo este tema. Pues lo primero que yo tengo que hacer es saber cómo funcionan los bancos, cómo me miden los bancos a mí, para yo poder más adelante acceder al sector crediticio. Ahora ya sí, dale. Bueno, todos sabemos que los bancos como tal tienen pues como una connotación negativa, pero a la hora de pues en esta nueva ola, esta nueva economía, tal, hay una nueva tendencia de esas entidades tradicionales de estar más a favor del usuario. Entonces, ¿cómo se podría utilizar eso con un máximo provecho? Bueno, qué buena pregunta, muy bacana. Recordemos que en esta era la tecnología, hay temas como el crowdfunding, por ejemplo, temas que ya hay banca digital, billeteras electrónicas, de muchas cosas hay. Entonces,
es un fenómeno natural. ¿Qué pasa? Yo como banco tengo una especie de monopolio, entre comillas, pues no es un monopolio, pero un oligopolio más bien. Es decir, las entidades financieras tienen un cierto poder interesante en el que, según el Banco Central de la República o la Fed o cualquiera sea el Banco Central del país, pues emiten unas tasas y demás. Pero si llega una competencia, como lo puede ser las criptomonedas, como puede ser proyectos de crowdfunding, como puede ser muchas cosas, pues la competencia fuerza a que el servicio mejore. Porque la competencia lo que busca es quedarse con la clientela, ¿sí o no? Lo mismo que pasa con Uber. Uber vino a cualquier país de Latinoamérica, y si los taxistas y los de servicio público de taxi no estaban adaptados y no tenían un servicio muy bueno, pues yo me voy para Uber porque me ofrece un mejor servicio y a la misma tarifa o hasta más barato. Entonces, ¿qué tienen que hacer los taxistas? Adaptarse. Pueden pelear todo lo que quieran, pero tienen que adaptar, ¿cierto? Lo mismo tendrían que hacer los bancos. Lo que pasa es que los bancos, obviamente estamos hablando de que son unas instituciones con mucho más poder, que no van a dejar que se queden con el negocio así de fácil, ¿cierto? Pero sí va a tender a mejorar finalmente, para el consumidor va a tender a mejorar. ¿Por qué? Porque le están poniendo competencia a los bancos. Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Pues hay muchas formas. Si usted quiere, los bancos no son muy fuertes, por lo menos en Latinoamérica, no son muy fuertes en temas de préstamos para pymes, para emprendimientos, para emprendedores. No son buenos ni son fuertes, porque representan mucho riesgo para el banco. Y no le hace falta, al banco no le hace falta, pues más plata para el banco no necesita, ¿cierto? Entonces, para los emprendedores es una oportunidad muy interesante porque pueden encontrar una forma de financiar sus proyectos más rápido, con menos tramitología, con menos burocracia, con más facilidad y a unas tasas decentes. Entonces, hay muchas entidades de crowdfunding que permiten que usted lleve su proyecto a la vida de forma financiada si usted no cuenta con el capital y no necesariamente tiene que acudir a un banco. Claro, eso levanta muchos temas regulatorios porque usted antes solo tenía el banco y si no, pues de malas. Entonces, claro, si usted se puede financiar ahorita con crowdfunding, hay muchos proyectos, por ejemplo, las famosas ICOs o Initial Coin Offerings, que son los ICOs o las ofertas iniciales de moneda, de las criptomonedas, de los proyectos de criptoactivos. Es una forma de financiarse. Entonces, ellos sacan un criptoactivo y todo el mundo lo puede comprar con criptomonedas, con Bitcoin o con Ether o con cualquiera de las criptomonedas, y se financian y no tienen que pasar por todo el proceso regulatorio. Ahora, ¿eso es bueno y no es tan bueno? Pues porque también han tumbado a mucha gente con eso, pues han estafado a muchas personas, pero hace parte pues del mercado, o sea, no es algo raro, hace parte del juego, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden aprovechar? Si yo quiero montar un emprendimiento y necesito financiación porque no tengo capital, yo primero pruebo el mercado porque si usted no tiene una validación de mercado, pues no sería muy inteligente endeudarse sabiendo que ni siquiera sabe si va a funcionar, ¿cierto? Pero si tiene una validación de mercado y sabe que funciona y le cree que le va a funcionar y no tiene capital y lo que le hace falta es capital, yo me iría buscando un proyecto de crowdfunding o algo por el estilo. Podría ser bacano, ¿cierto? Hay incluso para los que les gusta invertir también, hay empresas con montos muy bajitos, cloud lending, que incluso lo hablamos el otro día por acá en otra de las charlas, ¿cierto? Que es usted poner su dinero a prestarlo a través del banco, pero a través de un banco virtual que está digitalizado y que utiliza lo mismo que usted hace, pero usted lo pone a invertir, ¿cierto? Entonces la banca sí o sí se tiene que empezar a adaptar a la nueva realidad tecnológica. Ahora, lo que pasa es que la banca tiene mucho poder, entonces no va a permitir que eso pase tan fácil, ni tan rápido. La banca tiene mucho poder sobre el sector regulatorio. Pues hay muchas cosas ahí involucradas, ahí nos quedamos hablando mucho rato, pero finalmente sí se puede aprovechar. ¿Listo? Muy bien. Ok, teniendo claro que yo sé ya, o por lo menos tengo un panorama más claro de cómo me puedo financiar y cómo puedo hacer que los bancos me presten dinero, ya tenemos como un panorama un poco más claro, ¿cierto? Ahora sí pasaríamos a revisar o a analizar qué pasa cuando me prestan. O sea, supongamos que a mí ya me van a prestar, listo. ¿Cuánto va a prestar? ¿En qué lo voy a prestar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Hasta dónde? Pues, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Sí? Y para eso, pues vamos a deducir un concepto que ya lo hemos hablado en algunas de las charlas, pero que vale la pena repetirlo y recordarlo fuerte, porque va a ser el concepto principal sobre el cual vamos a definir nuestras decisiones de apalancamiento. El apalancamiento es el acto de yo utilizar dinero de otra persona, ¿cierto? El apalancamiento financiero, hay muchos apalancamientos, pero el apalancamiento financiero es simplemente yo endeudarme para hacer algo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto.
Vamos a ver el retorno de la inversión que está ahí en pantalla facilito. El retorno de la inversión es simplemente una medida que me dice de forma práctica y sencilla cuánto porcentaje de dinero regresa a mi bolsillo, o no, o cuánto no regresa, ¿cierto? Es muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico para que las personas nos puedan, obviamente, para que puedan aplicar esta información más adelante. Entonces, ahí en pantalla aparece flujo de caja sobre inversión. Flujo de caja es el dinero que me queda después de gastos. O sea, si yo tengo $10.000 de ingresos y me gasto $5.000 en gastos, pues me queda de flujo de caja $5.000, ¿cierto? Lo mismo para un negocio. Si ese negocio que yo estoy pensando hacer tiene $3.000 de ingresos y tiene $1.000 de gasto, el flujo de caja de ese negocio son $2.000, ¿cierto? Ese es el flujo de caja, ahí está en pantalla. Y segundo, la inversión. La inversión es cuánto voy a invertir yo en ese negocio. Esos son los dos datos que yo necesito saber, flujo de caja e inversión. Entonces, y eso me va a servir para analizar a mí, por lo menos de una forma rápida, muchos negocios. No es el único análisis que tenga que hacer, pero de forma rápida me sirve por lo menos para, este me sirve, este lo descarto. Y los que me sirven ya los paso a un análisis más profundo. ¿Listo? Entonces, pilas pues. El apalancamiento, como se los dije, hay un apalancamiento financiero, pero vamos a mostrar un concepto sencillo. El apalancamiento es una forma de multiplicar un efecto, ¿cierto? Entonces, ahí en ese dibujito que están viendo sobre el lado derecho, hay dos hombres pintados. Un hombre pesa 10 kilogramos, más fácil un bebé, ¿cierto? Y otro pesa 100. ¿Hacia qué lado se inclinaría la balanza en esa condición? ¿Cierto? La respuesta correcta es depende. Digamos que normalmente la intuición te diría, hombre, hacia este lado, ¿cierto? Hacia este lado se inclina la balanza porque este hombre es más pesado. Pero depende del punto de apoyo y la distancia. Para los que son ingenieros me entienden, pero no se preocupe si no entendió. Es muy sencillo. Si yo pusiera este punto de apoyo acá, se inclinaría hacia acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Si yo pusiera el punto de apoyo justo debajo del hombre de 100 kilogramos, pues realmente la balanza se inclinaría hacia este lado. Entonces, dependiendo de la distancia del punto de apoyo de cada uno de los pesos, no me preocupe que aquí no vamos a hablar de física, es muy sencillo. La idea general del concepto es, yo necesito apalancar un efecto, que en este caso sería el peso, pero aquí vamos a hablar de dinero. El peso va a ser el dinero. El dinero que yo necesito apalancar, o el efecto que yo necesito apalancar, va a ser ese dinero, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a apalancar? A través del préstamo. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos súper claros. Ahorita lo vamos a ver cuál es el efecto real sobre mi rentabilidad. ¿Listo? Y finalmente ese es el efecto. Cuando yo apalanco mi dinero, el efecto de apalancamiento se ve sobre la rentabilidad. Ahí es donde se ve el efecto. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que vamos a comprar un apartamento, un inmueble. Esto es un ejemplo sencillo. Aplica para todo lo que usted quiera. Vamos a suponer que yo voy a comprar un apartamento, que usted va a comprar un apartamento. Y estos son los datos que tiene ese apartamento, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta ese apartamento? $150.000, véalo ahí. ¿Listo? De servicios públicos, llevado un periodo anual, o sea, a los 12 meses, pagaría $2.400. De impuesto pagaría $1.200 al año, ¿cierto? Y vamos a suponer que usted ese apartamento lo compró para después venderlo, porque pensó que se iba a valorizar, ¿cierto? Tenía unos indicios de que se iba a valorizar. Entonces vamos a suponer que usted en un periodo de un año, que es el periodo que estamos considerando, usted lo va a vender en $200.000. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer frente a esta información siempre es lo mismo, saber cuántos son los ingresos, saber cuántos son los gastos para poder sacar el flujo de caja y después sacar el retorno. ¿Me hice entender? Ingresos, gastos, para poder sacar el flujo de caja y después calcular la rentabilidad de ese negocio. Ese es el primer paso siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcularlo, muy sencillo. ¿Cómo es la operación? Volvamos allá a la pantalla, que esta parte es muy matemática. Si no le gusta la matemática, véale, yo le prometo, le aseguro y le juro
que lo único que va a tener que hacer muy difícil es sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es todo lo que va a tener que hacer, no tiene que dar nada más. Pero si usted quiere hacer negocios algún día, tiene que saber de números. Pues no hay forma, no nos podemos saltar los números. Porque yo sé que hay veces que la gente me dice, no, es que usted trabaja mucho los números. Es que yo trabajo con negocios, no puedo trabajar si no trabajo con números. Ojo con esto, ¿listo? Entonces, volvamos aquí al ejemplo. Voy a sacar el flujo de caja, sería 150.000 menos 2.400 menos 1.200, ¿cierto? Perdón, no, al contrario, sería el ingreso. ¿Cuál sería el ingreso de ese personaje? 200. La venta, ¿sí o no? Entonces sería 200 menos los 150 que fue la compra, ¿cierto? Menos los 2.400 menos los 1.200. Y eso me daría 46.400. ¿Listo? A eso lo voy a dividir por la inversión, que fueron ¿cuánto? 150.000. ¿Cierto? 46.400 dividido 150.000 y lo voy a multiplicar por 100. ¿Quedó claro? Vamos a hacerlo ahí rápidamente otra vez de forma sencilla. No, ese es el flujo de caja. Vamos primero a sacar el flujo de caja. Acá serían ingresos menos gastos, ¿cierto? El ingreso es 200.000 que proviene de la venta. Ese fue el ingreso que entró para la persona, ¿cierto? Los gastos, ¿cuáles son? Los 2.400 de servicios. Perdón. 2.200 de impuesto y obviamente dinero que salió, la compra, ¿cierto? Si yo compré, tuvo que haber salido el dinero. 150.000. ¿Listo? Eso me da un total de 46.400. Quédalo acá. ¿Sí? Quédalo aquí más bonito, que es que tiene muchas rayas ahí. 46.400. Y dividido la inversión. ¿La inversión fue cuánto? 150.000. Quédalo ahí. Por 100. Eso me da 30.2%. Ese es el retorno de ese dinero. De esos $150.000, a esos $150.000 yo le saqué el 30%. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Suponiendo que lo vendan 200.000. ¿Listo? Yo ya tengo ese valor claro de rentabilidad. Entonces lo que quiero hacer es después analizar cómo puede afectar el apalancamiento mi rentabilidad. Que eso es lo que yo quiero ver, que por eso tiene sentido. Que precisamente por eso tiene sentido endeudarse con el banco para hacer negocios, siempre y cuando lo sepa hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Vamos a poner ahí la pantalla otra vez. Préstamo. Yo voy a asumir que me van a hacer un préstamo. Ya sabemos, supongamos que ya sabemos todo el scoring y todo eso, ¿cierto? Entonces, ya sé que la compra en total me costó 150.000 más los otros 3.600. O sea, en total 153.600. ¿Listo? Y la venta, vamos a suponer que es a $200.000 dentro de un año. ¿Todo claro hasta ahí, sí o no? Muy bien. Ahora, vamos a suponer que el banco me va a prestar en un caso $50.000, en el segundo caso $70.000 y en el tercer caso $100.000. Y que los intereses van a ser del 10% anual y que me los va a cobrar solamente al final del año, para simplificar el ejemplo. Porque no necesitamos hacer la tabla de amortización, solo necesitamos sacar las conclusiones. ¿Listo? Entonces no se enreda mucho con la matemática. Supongamos que el banco me presta el 10% anual. Es decir, si me presta 50.000 al año, me va a cobrar 5.000, que es el 10%. ¿Listo? Para facilitar el asunto matemático. Muy bien. Entonces vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con ese apalancamiento? Muy sencillo. Tengo diferentes préstamos, ¿cierto? Tengo diferentes préstamos. En el primer caso ya sabemos que fue todo capital inicial mío, ¿cierto? Y la rentabilidad fue del 30%, ¿sí o no? Eso ya lo habíamos visto. Y la operación aquí está. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso es un préstamo de $50.000. Ya sabemos que el interés del 10% al año serían $5.000, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo de caja sería exactamente el mismo que el anterior, más un gasto adicional, ¿que es cuál? El de los intereses, ¿cierto? El de los intereses. Ese es el único gasto adicional que hay en la operación, porque sigue siendo la misma operación. Pero yo le tengo que sumar el tema de los intereses, entonces se lo meto al gasto. Es decir, que mi flujo de caja disminuiría lo mismo que el interés, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta allá? Fue muy enredado. ¿Estamos bien? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan, que la idea es que pueda quedar muy clara la información. ¿Listo? Entonces volvamos a la pantalla. Flujo de caja menos esos 5.000 de intereses me daría 41.400, ¿cierto? Muy bien.
Y resulta que yo voy a calcular el retorno otra vez. La fórmula del retorno, acuérdese que es flujo de caja por 100 sobre la inversión, ¿sí o no? Pero aquí es donde empieza a hacerse la pregunta interesante. Ok, aquí el flujo de caja es diferente. Ya sabemos que es ¿cuánto? 41.400. Ahora, por 100 es una constante, el 100 no va a variar. Pero la inversión, póngase a pensar, ¿cómo varía la inversión? ¿Cuánto invirtió realmente usted en ese negocio de bienes raíces o en ese apartamento? ¿Cuánto fue el dinero que usted prestó? ¿Cuánto prestó? 50.000, ¿cierto? O sea que ¿cuánto puso usted? 100.000, ¿sí o no? No puso los 150 que valió la casa. Sí, puso, en total de dinero sí hubo 150, pero 100.000 eran suyos y 50.000 eran del banco. Por lo tanto, su rentabilidad es solo lo que usted invirtió. ¿Me dice entender o no? Usted podría calcularlo con todo el dinero, pero no sería su rentabilidad, sino la rentabilidad del negocio. ¿Fue enredado? Otra vez. No, pero rico que porque si de pronto voy muy rápido. Yo puedo analizar la rentabilidad del negocio. Quiere decir que la casa costó $150.000 y da un flujo de caja de X o Y y me da una rentabilidad X, la de la casa, la del negocio, allá. La otra es la mía. ¿Cuánto puse yo para esa casa? Que es la que me interesa saber, la mía. Porque yo no puse los 150.000, puse 100.000 solamente, los otros los puso el banco. ¿Cierto? Entonces, a mí me interesa saber mi rentabilidad. Mi rentabilidad es el dinero que sale de mi bolsillo y que finalmente vengo a pagar yo después, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sale de mi bolsillo en este caso? De inversión. Salen los 153.600, porque eso todo lo pagué menos el préstamo, ¿sí o no? Porque el préstamo no salió de mi bolsillo. ¿Me hice entender? Todos los servicios y todo eso salió de mi bolsillo. Lo que no salió de mi bolsillo fue el préstamo del banco. Entonces le resto el préstamo del banco a la inversión. Que la inversión era de 153.600, le resto lo del banco. Entonces me queda que la inversión era de 103.600. Entonces si yo voy y calculo ese nuevo flujo de caja con esa nueva inversión, me da que el retorno es del 40%. Subió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sube el retorno? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan de esta gráfica? El apalancamiento. El efecto que se multiplica ahí es el apalancamiento. ¿De qué? Del retorno. El efecto que multiplica es el retorno. Por eso tiene sentido endeudarse para hacer negocios. Porque si yo me apalanco y me va bien, me va más bien. ¿Sí? Esa es la conclusión bonita, sencilla, teórica, pero hay que verlo desde los números. Yo sé que los números no son lo más sexy del mundo, pero hay que entenderlo desde ahí. ¿Sí? ¿Tiene sentido, sí o no? Mire que los números lo están mostrando. Entonces mire el comportamiento tan interesante. Si yo me apalanco con 70.000, los intereses van a ser 7.000, el flujo de caja va a ser 39.400, pero el nuevo retorno va a ser el 47%. Si presto 100.000, los intereses van a ser de 10.000, el flujo de caja va a ser 36.000, pero el retorno va a ser del 68%. ¿Qué le está diciendo esa información? Que si usted le presta al banco y le va bien, le va mucho mejor. Pues no hemos visto el otro caso. ¿Cierto? Ahí, hasta ese momento todo muy bonito, porque si yo vendo a 200.000, pero entre más me apalanque, más retorno me queda. No necesariamente más dinero, sino más dinero relacionado con lo que puse. Si yo puse al principio 153.000 y me quedaron 40 y punta mil, muy bacano, pero ahorita puse 100.000 y me quedaron casi 40.000 otra vez, ¿cierto? Y luego puse 80.000 y me quedaron 40.000, ¿sí me entiendes? O sea, a medida que pongo me va quedando más, así sea menos dinero en volumen. ¿Sí me hice entender ahí o no? Me queda más retorno, me queda más dinero, el dinero se vuelve más eficiente. Eso es lo que estamos buscando. Pero eso es bajo la suposición que me fue bien, que es una gran suposición, ¿cierto? Porque puede que no, puede que yo no venda 200.000, ¿cierto? Puede que no sea el caso. Y ese caso también lo tenemos que considerar, ¿o no? ¿Cierto? Entonces vamos a ver un segundo caso. Resulta que hubo una crisis al sector financiero, inmobiliario, constructor, lo que quiera,
y usted en un año, o de pronto resulta que usted estaba muy embalado y le tocó vender ese negocio de un momento a otro, ¿cierto? Y resulta que no vendió en 200.000, sino que le tocó vender en 100.000. ¿Sí? Mismo caso, diferente venta. Y vamos a ver qué pasa con los mismos números cuando pasa esa situación. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cuando van a invierten con tarjeta de crédito y no saben qué es lo que están haciendo? ¿Cierto? Van a invierten con plata prestada y se descalabran. Entonces vamos a ver qué pasa ahí en el ejemplo, muy sencillo. Pues si usted no tiene ningún préstamo, ¿cierto? O sea, si usted no utilizó sino su dinero, pues obviamente ¿cuánto va a perder? Flujo de caja. El flujo de caja sería como, vamos a hacerlo ahí como para entender un poquito la matemática sencilla. Sería el ingreso. ¿Cuánto fue el ingreso? La venta. ¿Sí o no? El ingreso son 100. Menos el gasto. ¿Cuánto fue el gasto? La compra, ¿cierto? 153, 600. Dalo ahí. Sería menos 53.600 su flujo de caja. Vamos a calcular el retorno, ¿cierto? ¿Cómo calculo el retorno? Con el flujo de caja que yo lo acabo de poner sobre la inversión. ¿Cuánto fue mi inversión? 153.600. Entonces hago ese cálculo y me da que el retorno es del menos 35%. ¿Cuánto había dado el retorno inicialmente ahorita? 30, ¿sí o no? 30%. Entonces, negativo es menos 35%. Mire que es un poquito más alto. Vamos a ver qué pasa si me apalanco y pierdo. Que es interesante hacer ese análisis. Listo, vamos a la pantalla. Me prestan 50.000. Los intereses siguen siendo 5.000. El flujo de caja en este caso es negativo. Obviamente ese gasto adicional lo vuelve más negativo, menos 58.000, ¿cierto? Y el tema de la inversión sigue siendo lo mismo, 153.600 menos lo que me prestó el banco, ¿cierto? Que ese análisis lo hicimos hace un momento. Pero resulta que el retorno negativo se incrementa hasta menos 56%. Y cuando vamos a ver, vamos bien de tiempo, ya estamos para terminar, cuando vamos a ver esos menos 70.000, esos $70.000 me representan un menos 72% en rentabilidad. Y unos $100.000, menos 118%. Mire que aquí cruzó, aquí hay un tema interesante, aquí cruzó el 100%. ¿Qué quiere decir? Que haya cruzado el 100%. No solo no tiene nada, ¿qué más quiere decir? En los primeros 3 casos se perdió plata, ¿cierto? Pero en general le daba para pagar la deuda. Así haya perdido plata. ¿Sí me hice entender ahí? O sea, le daba para pagar los $50.000. ¿Por qué? Porque su flujo de caja era perdón, su inversión le quedaban, de esos 100.000, le quedaban 50.000 y punta para pagar, 55.000. En el segundo caso, le quedaban los mismos 100.000, pero pagaba 70.000. Entonces quedó con 30.000. Perdió, pero alcanzó a pagar. Pero en este último caso, usted vendió a 100.000, tenía que pagar 100.000 y todavía queda debiendo ¿cuánto? 10.000 de intereses. ¿Y de dónde lo va a sacar? No, es que se los debe al banco, se los va a pedir al mismo banco para que los pague. ¿De dónde los va a sacar? Ese caso es al que llega la gran mayoría de las personas cuando se endeudan con cualquier negocio que no saben utilizar y no planean bien. Miren que los números es muy importante porque es que el número le dice a usted hasta dónde se puede endeudar. Si no le gustan los números, contrate a alguien que le gusten al menos. Pero eso es muy importante porque el número le dice a usted hasta dónde sería prudente endeudarse. Porque mire que aquí ya no es prudente. Usted ya está, aparte de que perdió el negocio, debe más plata. Y eso le pasa así a la gran cantidad de personas. Aquí hay un caso muy famoso de MG, ¿cierto? Un caso famosísimo. Entonces llega el fulano y, listo, venga, yo le hago un negocio, y le doy le doy el doble de capital en 2 meses, ¿cierto? Y usted puso $1.000 y yo a los 2 meses llegué y le di los $2.000. Entonces usted dice, no, este Lucho es muy teso, ¿sí o no? Calidoso monstruo, como dicen acá. Este Lucho es muy teso, sabe mucho de finanzas. No, yo le voy a dar otros 1.000. Tenga $2.000. A los 2 meses yo vuelvo, $4.000 le entrego.
Este Lucho es muy monstruo, ¿no? Este Lucho es muy teso. $4.000. Entonces usted empieza a hacer una cuenta, en su cerebro usted empieza a segregar una cosa que se llama dopamina, que es el neurotransmisor, que le nubla un poquito el pensamiento. Y usted empieza a hacer una cuenta matemática muy bonita que dice, si con 1.000 me dio 2.000, con 2.000 me dio 4.000, con 10.000 me da 20, ¿sí o no? Usted empieza a hacer esa cuenta matemática muy bonita en su cabeza y usted dice, huepucha, yo soy un mago de los negocios. Mago de los negocios. Y resulta que a los 10.000 Lucho se quebró. Ni siquiera, no le ponga DMG, póngale que era un negocio legal, que funcionaba. Y a los 10.000 Lucho se quebró. Y resulta que usted cuando puso los 10.000, no eran 10.000 suyos, sino prestados. Complicado, ¿no? Esa es la realidad de muchos. De muchos. Conozco casos, es que empeñé la casa de mi mamá, la tarjeta de crédito, el estudio de los niños. Qué triste historia, ¿no? Todo por no analizar bien las cosas. Entonces, vamos a ver, a nivel de conclusión, aquí tenemos un resumencito de los datos, pero se los quiero mostrar en una grafiquita muy bonita. Miren cómo el efecto, el caso verde es la venta en $200.000, el caso rojo es la venta en 100.000, ¿cierto? Miren cómo, aunque el apalancamiento le puede afectar a usted positivamente el retorno, que es una de las cosas chéveres que uno puede hacer, ¿sí? Se lo afecta más cuando pasa algo malo. Porque mire que aquí estamos hablando de un 68%, aquí estamos hablando de un 118%. ¿Sí? Claro, porque es que usted tiene que pagar la deuda, váyale como le vaya en el negocio. Igual la tiene que pagar. Pues, en el deber ser. Usted puede que se esconda y toda la cosa, pero digamos en términos generales, si se esconde, igual se tira el scoring crediticio y nunca va a poder acceder a la vía crediticia y se va a quitar una muy buena posibilidad de surgir bien en los negocios. ¿Cierto? Entonces, conclusiones, sencillo. Si yo me voy a apalancar con el sector financiero, cuando usted lo vaya a hacer, por lo menos, ojalá sea para hacer un negocio, ¿sí o no? Ya eso está claro. Si lo va a hacer con gasto, ya eso es tema suyo, bacano. Pero por lo menos, que usted diga, soy capaz de asumir la cuota del crédito si el negocio fracasa. Por lo menos. Que haga, no tiene que hacer un análisis matemático muy profundo, no tiene que dar toda esta vaina que yo le mostré acá. Si necesita yo se la hago y me paga, no hay ningún problema. Pero, por lo menos que usted diga, hombre, la cuota es de $1.000. Soy capaz de asumir esos $1.000 si el negocio fracasa. Si pierdo ese negocio, si pierdo ese dinero, soy capaz de asumir los $1.000 mensuales por los próximos 3, 4, 5 años de mi vida. Si su respuesta no, bájele el apalancamiento. Si sigue siendo la respuesta no, no se apalanque. Porque todavía no está preparado. Hágase la pregunta, hágasela. Y verá que eso lo va a salvar de un montón de decisiones pendejas que toman la gente a la hora de hacer negocios e inversiones. Es una pregunta muy sencilla. Y usted sabe hasta cuánto puede pagar. Y si no sabe, haga las cuentas. Vea, esto es lo que me queda libre al mes. Con esto puedo responder por un crédito adicional. ¿Sí o no? ¿De ahí qué pasa? Hombre, no es que el apalancamiento sea malo ni mucho menos, hay que saberlo utilizar. Es muy bueno si usted lo sabe utilizar, ¿cierto? Pero hay formas de lograr, que eso no lo vamos a hablar hoy, pues eso ya es para los cursos pagos y demás, pero hay formas de lograr que ese apalancamiento suyo, que esa rentabilidad tienda a infinito. Lo que llama el señor Kiyosaki retorno infinito. Es viable, es lograble, es matemáticamente y realmente es viable. Porque por ahí una vez un comentario muy bacano que me hicieron, eso es pura caspa, no, es real. Es real. Se lo muestro con matemáticas sin ningún problema. Pues no aquí hoy porque ya estamos acabando, pero sin ningún problema. Preguntas, inquietudes, ¿cómo están? Los veo como aburridas. No, Luis, una consulta. ¿Funciona el apalancamiento? ¿En qué sectores lo recomienda aparte del inmobiliario? ¿Tú en qué sectores lo recomendarías?
Yo recomiendo, si usted se va a apalancar, que lo haga en un negocio que usted controle. ¿Qué significa que usted controle? Que ojalá sea su propio emprendimiento o su propia empresa. Si lo va a hacer como una manera de inversión, criptomonedas y esas vainas, no está mal, pero tiene que saber bastante qué es lo que está haciendo. Y ese conocimiento no es algo que usted adquiera de la noche a la mañana. Yo lo hago, pero yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sí me hago entender? No quiere decir que si usted no tiene control sobre la inversión, entonces no puede apalancarse. Sí, pero tiene que saber hasta dónde, en qué circunstancias. O sea, hay varias cosas que hay que analizar. Si usted no es muy versado en estos temas todavía, si se va a apalancar, hágalo después de probar mercado. O sea, que usted ya tenga una validación de mercado de su empresa, que ya esté facturando, que ya esté vendiendo, y que ese apalancamiento sea para incrementar esa operación como tal, ¿cierto? Esa sería como mi recomendación. ¿Alguna otra inquietud? Comentarios, conclusiones que les haya gustado en redes, de pronto las personas que nos estén hablando, que estén ahí, seguramente algunos tienen alguna inquietud. Dani. En este caso, Claudia nos pregunta que a la hora de yo apalancarme con sistemas de pronto no tradicionales, ¿puedo tener esta misma rentabilidad? Sí, pues depende, pero sí, o sea, en los sistemas no tradicionales también existen formas de hacerlo, es simplemente lo mismo. Yo tengo que ver cuánto dinero puse yo, cuánto dinero fue apalancado independiente de la fuente, si fue mi prima, mi tía, la banca, si fue un proyecto de crowdfunding, cuánto llegó y cuánto tengo que pagar al final y cuánto me queda. De eso, de cuánto puse, lo que me quedó versus lo que puse, es que sale la rentabilidad. Se puede hacer exactamente el mismo ejercicio matemático, ¿sí? Y con eso yo puedo identificar, si yo me puedo apalancar, o sea, la fuente no importa, si es el banco, si es crowdfunding, si es un primo, un tío, si es criptomonedas, si lo que sea. Lo que importa es cuánto dinero yo puse en el negocio, ¿cierto? Y cuánto me quedó. Eso es, digamos, lo general. ¿Listo? ¿Alguien más que tengamos por ahí? ¿Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, conclusiones? ¿No? Muy bien. Ok, chicos. Dos conclusiones importantísimas para su vida financiera. Lo primero, entre al sector crediticio. Manéjelo bien. No es tan buen negocio nunca estar en el sector crediticio porque en algún momento le va a hacer falta. Y le va a afectar primero en su sector crediticio y segundo de pronto en otras implicaciones, ya se los dije, seguros, arrendamientos, muchas cosas que le van a empezar a filtrar a través de eso, más con la tecnología, que ya se van a comunicar cada vez más, entonces cada vez va a ser más accesible esa información. Entonces, entre usted peor se comporte, peor le va a ir, pues es más difícil que salga adelante. ¿Listo? Y segundo, si se va a apalancar, hágalo de forma responsable. Sepa bien hasta dónde se puede apalancar. La medida más sencilla es hasta dónde puedo con una cuota crediticia, con una cuota bancaria mensualmente hablando. Y eso le va a dar a usted una idea de cuánto dinero, porque el banco le va, incluso los simuladores ahí en internet, usted busca simulador de crédito y el simulador normalmente le pregunta versus el monto que quiero prestar o la cuota que quiero pagar. Le pone la cuota que quiero pagar, solo puedo con $300 al mes, $300 al mes. Eso le da a un plazo de 5 años para una cuota, para un monto de capital de $15,000, por decir cualquier cosa. Y usted ya tiene una idea de cuánto se puede apalancar. Y sabe que si le va mal en el negocio, no se va a quebrar. Pero si le va bien. Si le va bien, bacano. Pero por lo menos tiene la garantía de que no se va a quebrar. Obviamente, estamos haciendo la suposición de que su situación financiera no va a cambiar y muchas cosas, pero es un ejercicio responsable de saber cómo apalancarme. ¿Cierto? Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Para las personas que nos están viendo, como les dije, mi nombre es Luis Restrepo. Estamos trabajando fuerte también con Vía, pues desarrollando contenidos bien bacanos. Es un contenido pues propio, pero que obviamente Vía tiene la autoridad comercial para trabajarlo también. Y vamos a hacer próximamente, pues no tengo la fecha exacta porque la estamos definiendo, pero próximamente vamos a estar haciendo aquí en Medellín, en primera instancia en Medellín, un curso de profundización que va a ser básicamente cómo invertir. Miren que todo eso son herramientas para invertir, pero falta mucho, pues
No nos podemos quedar solamente con esto. Si yo quiero invertir realmente de forma seria, de forma más profesional, de forma que me genere a mí una tranquilidad a la hora de yo invertir, yo necesito más información. Eso es lo que hacemos básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es construir por lo menos unas recetas sencillas que me permitan a mí tomar buenas decisiones de inversión. No lo podemos hacer en un día, que es lo que vamos a tratar de hacer. Pues me refiero a que todo el contenido, pues usted no lo va a aplicar de un momento a otro, ya salí súper inversionista, pero sí va a tener unas muy buenas bases, porque créanme que todo esto que hemos desarrollado no es un trabajo pues de la noche a la mañana, han sido muchos años de trabajo y de experiencia y de equivocaciones. Entonces lo que yo quiero es que ustedes se ahorren muchas equivocaciones a la hora de invertir y que puedan invertir con un buen propósito y obviamente pues con una buena rentabilidad, con una buena liquidez, con un buen nivel de garantía. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, para quienes estén viéndonos a través de las transmisiones ahí de Vía, de las redes sociales y demás, ahí les dejamos la invitación. Averigüen con los canales de Vía, con las redes, en las redes pueden averiguar, en los teléfonos autorizados de Vía, pueden averiguar la información del curso de profundización para que usted se convierta en un buen inversionista y tenga una muy buena relación con el dinero. Espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó mucho este espacio. Nos vemos muy pronto. Sí. ¿Qué es ser un embajador Vía? Es luchar por el Muy bien, ¿cómo la vieron? ¿Aprendieron algo o no? Sí, profe, la verdad sí, bastante. No sabían, pues eso del score crediticio, de cómo manejarlo. Fue muy interesante el tema, me gustó mucho. Yo pienso que hay muchos temas que a veces uno como que no se pone a pensar y fundamentalmente lo que tiene que ver con ese flujo de caja, ¿no? Que a veces a los estudiantes uno les está explicando allá en matemática financiera lo del flujo de caja y como que no le ponen mucho cuidado. Y fíjese la importancia que tiene un flujo de caja, ¿cierto? No tiene que mirar ese retorno de la inversión, si se justifica o no se justifica, ¿cierto? Que usted se meta en las de, ahí como dicen, ¿no? En la meta las de caminar y después no hay nada que hacer. Porque igual el dinero que le preste el banco siempre uno que lo tendrá que devolver, ¿no? Y a veces eso no lo sabemos. ¿Se acuerdan de lo que estábamos comentando de que de pronto hay personas que les gusta tener 5 o 6 tarjetas y no es que les guste, sino lo que pasa es que comienza con una, saca para cubrir la otra y así sucesivamente y llega un momento en que ya está totalmente ilíquido y eso hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Entonces, otra cosa importante que me parece a mí es eso, es ver, ¿cierto? Cómo, digamos, si pienso bien las cosas, puedo tomar la decisión de meterme o no meterme en un negocio. ¿Sí o no? Usted uno dice, bueno, ya por lo menos, venga, menos más, si el retorno de la inversión y sobre todo, ¿no? Si tener la base para poder pagar en el caso de que uno le vaya mal. Porque igual yo pienso que todo es a punta de riesgo. Lo que Luis decía al final, al final de la conferencia, es cierto. Uno muchas veces comienza a aprender después de tantos caídas que ha tenido, ¿cierto? Y como dice don Miguel Ángel Cornejo, ¿cierto? El fracaso es la experiencia que nos lleva al triunfo. Si uno dice que uno nunca ha fracasado, quiere decir que uno no ha emprendido nunca nada. ¿O no es así? ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que es que necesariamente todos tengamos que fracasar, no. Pero en su momento, ¿cierto? Digamos, por experiencia, eso sucede. Una vez, uy, un momentico, yo me metí en este mal negocio, lo vi muy bueno. Yo me acuerdo de un estudiante que me decía, profe, es que eso es fácil meterse a su DMG. Entonces lo que les comentaba, pues para mí no era como tan lógico ver que si yo colocaba 100, a los 2 meses me volvieran 200. Eso uno dice, en términos, digamos, financieros, nadie haría empresa, ¿sí o no? ¿Para qué usted va a poner una empresa donde se va a tener que sacrificar un poco de tiempo, ¿cierto? Aguantarse que la gente llegue tarde, salir rabiando todos los días, dándose mala vida? No, no tiene sentido. Entonces, más bien invertamos en eso, ¿cierto? Invirtamos en, en un DMG y entonces nos volvimos millonarios y eso
Eso tiene mucho riesgo, ¿no? Además, lo que él decía, mire, yo, de pronto las noticias no lo dijeron, pero hubo mucha gente que se metió en esos negocios del gota a gota, ¿cierto? Y por meter el dinerito allá y resulta que con la esperanza de que eso se le iban a retornar. ¿Y qué pasó? Perdieron. Y muchos se suicidaron. Eso de pronto ustedes no lo saben, pero muchas personas se suicidaron. Otros de pronto los mandaron a dar, como le dicen, los materiales, porque eso del gota a gota es bien delicado y bien riesgoso, eso todos lo sabemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, lo otro que nosotros, digamos, hayamos dejado un titulito, ¿cierto? Instrumentos de renta fija y renta variable, ¿sí hablamos de eso? ¿Sí han escuchado el término o no? ¿Cómo es, profe? Instrumentos de renta fija y renta variable. ¿Sí han escuchado eso, ese renta fija y renta variable o no han escuchado el término? Yo no lo he escuchado. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Generalmente, ¿cierto? Cuando yo tomo la decisión de invertir, pues hay unos documentos, ¿cierto? A mí me van a presentar varias alternativas. Entonces, observemos, digamos, dejemos un título, colocamos el titulito que diga instrumentos de renta fija y renta variable. Y decimos 2 puntos o punto aparte. La renta fija y la renta variable son dos conceptos básicos que aparecen cada vez a la hora de hablar de productos de inversión. O sea, cada vez que yo estoy hablando de algún producto de inversión, entonces me aparece y son, ¿qué quiere? Documento, ¿en qué quiere invertir? ¿En una renta fija o en una renta variable? ¿Correcto? Coma, por lo que es importante conocer bien la diferencia entre estos dos términos. Entonces pongamos punto aparte, renta fija, instrumentos o documentos de renta fija. Dos puntos. Estos instrumentos son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. Punto seguido. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración. Punto aparte. La renta fija funciona exactamente igual que un préstamo bancario, coma,
pero tiene algunas particularidades. Dos puntos A. Los prestamistas son una gran cantidad de inversores. Los prestamistas son una gran cantidad de inversores. B. La deuda se representa mediante títulos valores, negociados en el mercado, negociables en el mercado de valores. Por lo que el inversor puede acudir al mercado y vender su participación para recuperar la inversión rápidamente. Punto aparte. A cambio de prestar su capital, los inversionistas reciben un interés cada determinado tiempo. El abono, punto seguido, el abono de este interés se puede realizar de manera implícita con activos, o de manera explícita mediante cupones que se emiten. En forma periódica en el caso de los bonos o de las obligaciones. Punto seguido. La determinación de la tasa de ganancia o rentabilidad de este tipo de instrumentos dado que se requiere calcular mediante fórmulas matemáticas y financieras que se refieren a la compra de dichos instrumentos mediante un descuento que ofrece el mercado. Punto seguido. Una vez hecha la adquisición de dichos
instrumentos con descuentos, coma, el instrumento se podrá ofrecer a un precio más elevado. El instrumento se podrá ofrecer a un precio más elevado. Punto seguido. Para el emisor de los títulos representa una fuente de financiación más barata. Más barata que a través de los bancos. Ya que se evita la intermediación y se reparte o se comparte el riesgo. ¿Listo? Punto aparte. Los activos de renta fija, coma, también llamados, entre comillas, colocamos bonos, también llamados bonos, son instrumentos de deuda emitidas por los gobiernos o emitidos por entidades como el gobierno, más bien. Emitidas por entidades como el gobierno, el gobierno nacional, coma, los municipios, coma, o empresas privadas que, que éstas venden a otras entidades o particulares. Punto seguido. Los bonos otorgan al propietario el derecho a cobrar los intereses y el capital en el futuro, coma, así como cualquier otro derecho establecido en el prospecto de emisión. Punto seguido. La característica más relevante es que la rentabilidad obtenida por el cobro de intereses está determinada para toda la vida de la emisión. Lo que significa que siempre el tipo de interés será fijo o constante
a lo largo de toda la vida del activo. ¿Listo? Punto aparte. Los activos de renta fija o bonos suelen pagar intereses en forma periódica, coma. La tasa de interés contractual se denomina cupón. En cupón, ese cupón colocamos ahí entre comillas para que no se nos confunda con otra cosa. Se denomina cupón y en la mayoría de los casos suelen devolver el capital al vencimiento. En la mayoría de los casos suelen devolver el capital al vencimiento. Coma, aunque existen también bonos con programa de amortización del capital. Punto seguido. También existen bonos que no pagan cupón de interés coma, conocidos como bonos y entre comillas colocamos cupón cero, conocidos como bonos, entre comillas cupón cero. Coma, tal es el caso de las letras del Tesoro y los pagarés de empresas en los que el rendimiento se genera por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de amortización del título. Profe, faltan 5. Gracias. Muy bien. Entonces, dejemos este titulito que diga riesgos de la renta fija. Y pónganme atención. Para mañana, ustedes todos juiciositos van a buscar algo que hable de los bonos BDSI. ¿Listo? Bonos BDSI. Esos son bonos de desarrollo social y seguridad interna, los que eso fue en la época de Uribe. ¿Se acuerda cuando Uribe entró, recién entró, entonces se establecieron esos bonos? Cuando yo miro ¿ah? ¿Bonos qué, perdón? Bonos BDSI, bonos de seguridad, ¿cómo es? De desarrollo y seguridad interna. ¿Ok? Entonces te van a conseguir lo que encontremos de esos bonos para que miremos ahí que de pronto dice que no pagarán intereses allá en la 1255 en el catálogo de cuentas, ¿cierto? Uno mira que dice, esas son las inversiones obligatorias. Y ahí hay bonos de financiamiento especial, bonos de financiamiento presupuestal y los bonos BSI. Pero mañana hablamos de esto porque si no, no les quedan me les como los 2 minuticos ahí para, ¿cómo se llama eso?
de pausa activa, y entonces tampoco ya me está mirando mal, dice, con razón que yo sí le veía que decía, no, pero este man ahí, ¿a qué les va a cerrar esto? ¿Listo? Entonces mañana continuamos, ¿listo? Me hacen el favor, este señor, Julián David, ¿han hablado con él, no? No, señor. Por ahí me amenazó que hoy se iba a conectar, pero no sé qué le pasó, yo no sé si es que de pronto el correo él estaba. Porque me llamó, me escribió que hoy sí se conectaba porque creo que estuvo enfermo de COVID. Entonces estuvo reca. ¿Sí sabían eso o no? Él aceptó el chisme, decía que yo sí investigo. Muy bien. Entonces hablamos mañana más bien, para que no se me estresen ahí, hacemos la pausa activa. ¿Listo? Chao, Que Dios me profe, bendiga y hablamos mañana si Dios nos la presta. Bueno, profe, Bueno, Dios me bendiga.